Imagina un imperio donde los sabios no solo estudiaban el cielo para marcar las estaciones, sino también para descifrar el destino de la humanidad. Un imperio donde las montañas hablaban, los lagos reflejaban futuros inciertos y los quipus escondían mensajes codificados que no solo relataban el pasado, sino también predecían el porvenir. Los incas, aquellos herederos de saberes ancestrales, no veían el tiempo como una línea recta, sino como un ciclo eterno de nacimiento, destrucción y renacimiento. Según las voces olvidadas de los amautas, los sabios del imperio, todo estaba escrito en las estrellas, en los movimientos de los astros, en los susurros de la tierra. Y lo más inquietante, algunas de sus profecías aún no se han cumplido. Sabían los incas que su civilización sería arrasada por extranjeros venidos del mar. Predijeron cambios globales, catástrofes naturales, el renacimiento de un nuevo orden espiritual. Las pocas pistas que sobreviven, ocultas en mitos, rituales prohibidos y tradiciones transmitidas en secreto, parecen susurrar verdades perturbadoras que la historia oficial ha preferido silenciar. En este viaje, exploraremos las profecías perdidas de los incas, visiones que cruzan el umbral del tiempo para hablar directamente a nuestro presente y quizás advertirnos sobre nuestro futuro. Prepárate para adentrarte en un mundo donde el pasado y el porvenir se entrelazan en un mismo latido, donde cada símbolo y cada ceremonia puede esconder una advertencia vital, porque puede que el futuro que los incas vislumbraron aún esté en camino. Si quieres seguir descubriendo los secretos ocultos de las grandes civilizaciones, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Acompáñanos hasta el final para desvelar una profecía inca que podría cambiar tu manera de ver el mundo para siempre. 1. El misterio de los amautas, guardianes del saber prohibido en el corazón del imperio incaico, ocultos tras el esplendor de los templos dorados y las vastas redes de caminos. Existía un grupo reservado y enigmático, los amautas. Estos sabios eran mucho más que maestros o consejeros. Eran guardianes del conocimiento secreto, portadores de verdades tan profundas que solo podían transmitirse a unos pocos elegidos. Los amautas no solo educaban a la nobleza en historia, filosofía y astronomía, también custodiaban profecías que hablaban del destino del imperio y de la humanidad. Este saber, transmitido de generación en generación, se resguardaba en símbolos, rituales y códigos orales, lejos de los ojos de los comunes y de posibles invasores. Se dice que los amautas dominaban el arte de interpretar señales del cielo, leer augurios en las estaciones, descifrar patrones en las migraciones animales y en las sombras proyectadas por las montañas. Cada fenómeno natural era una página abierta del gran libro del cosmos, y ellos sabían leerlo con una maestría olvidada hoy. Los españoles, al llegar, quedaron fascinados y aterrados ante la sabiduría de estos hombres. Muchos cronistas mencionan a los amautas como seres de extraño poder, capaces de predecir su propia caída y advertir de cambios aún por venir. Temiendo su influencia, los colonizadores destruyeron escuelas, quemaron documentos y persiguieron a estos sabios, tratando de silenciar una sabiduría que desafiaba la lógica europea. ¿Hasta qué punto llegaron sus conocimientos? ¿Qué secretos quedaron enterrados junto con los últimos amautas? Quizás su legado, oculto en las piedras, en los textiles sagrados y en las palabras susurradas entre generaciones andinas, aún espera ser descubierto por aquellos que sepan ver más allá del velo de la historia oficial. 2. Las predicciones. Ocultas en el mito de Wiracocha en el principio de los tiempos andinos, antes de que existieran el sol, la luna y las estrellas, surgió Wiracocha, el gran creador, el dios que modeló el mundo con su pensamiento y su voluntad. Sin embargo, su historia no es solo una narración mitológica, es también un mapa profético que, según algunos estudiosos, anticipa grandes ciclos de destrucción y renacimiento. Wiracocha creó primero una raza de gigantes, seres de poder, inmenso pero de corazones corruptos. Decepcionado por su arrogancia y maldad, el dios los destruyó en una gran catástrofe, una inundación que arrasó la tierra. Solo después de este acto purificador, Wiracocha formó a los verdaderos humanos, los ancestros de los pueblos andinos. Este mito
transmitido de generación en generación, guarda ecos de profecías sobre grandes cataclismos, terremotos, diluvios, cambios de era que marcarían no solo el destino de los incas, sino de toda la humanidad. Algunos investigadores sostienen que Wiracocha no es simplemente un dios creador, sino una representación simbólica de los ciclos cósmicos que los sabios amautas entendían y predecían. La figura de Wiracocha también habla de un retorno. Según las leyendas, tras completar su obra, el dios se alejó caminando sobre las aguas, prometiendo regresar cuando el mundo lo necesitara. ¿Era esta una profecía sobre futuros desastres? ¿Un anuncio de cambios que aún están por llegar? Curiosamente, los incas reconocieron a los primeros conquistadores españoles, hombres de piel clara que venían del mar, como enviados de Wiracocha, creyendo al principio que su regreso había llegado. Esta confusión no solo muestra la fuerza del mito en su cultura, sino también su profunda expectativa de un cambio inevitable. ¿Estamos acaso viviendo uno de los ciclos que Wiracocha anunció? Tal vez su figura, tan antigua como el primer aliento de los Andes, aún vigila en silencio los destinos que nosotros apenas comenzamos a comprender. 3. La llegada de los extranjeros, la profecía de la serpiente y el cóndor entre las más intrigantes visiones ancestrales de los pueblos andinos. Existe una profecía que habla de un gran choque de mundos, la profecía de la serpiente y el cóndor. Aunque muchas versiones varían, la esencia del mensaje es clara. Algún día dos caminos opuestos, la sabiduría de la tierra y el poder de la razón, se encontrarían, primero en conflicto, luego en reconciliación. El cóndor simboliza el espíritu, la conexión con lo alto, la vida en armonía con la naturaleza. Representa a los pueblos indígenas de los Andes, su filosofía, su visión circular del tiempo y su respeto por el cosmos. La serpiente, en cambio, representa el conocimiento material, el avance tecnológico, el pensamiento lineal, cualidades que caracterizaron la llegada de los conquistadores y la civilización occidental. Según la tradición oral, el tiempo del primer encuentro sería de gran dolor y destrucción. Las culturas ancestrales serían sometidas, sus conocimientos olvidados, y el mundo caería en un largo período de oscuridad espiritual. ¿No es acaso esta una descripción precisa de lo que ocurrió con la llegada de los españoles y la violenta conquista del Tahuantinsuyo? Pero la profecía no termina en la tragedia. Anuncia un segundo momento aún por llegar, el vuelo conjunto de la serpiente y el cóndor. Un tiempo en que ambas sabidurías se reconciliarán, uniendo ciencia y espíritu, razón y corazón, para dar paso a un nuevo renacimiento de la humanidad. Hoy, en un mundo que busca desesperadamente un equilibrio perdido, esta profecía resuena más fuerte que nunca. ¿Será que estamos acercándonos a ese segundo vuelo? Quizá, en el aleteo invisible del cóndor sobre los Andes y en el susurro antiguo de la serpiente en la tierra, aún podamos encontrar el camino hacia un futuro más sabio. 4. El Inti Raymi como ritual de renovación cósmica. Cada solsticio de invierno en los Andes, cuando el sol parece alejarse más de la tierra, los incas celebraban el Inti Raymi, la gran fiesta del sol. Pero este evento no era solo una celebración agrícola o un simple acto de gratitud. Era en realidad un ritual de renovación cósmica, una ceremonia que buscaba restablecer el orden sagrado del universo. Para los incas, el sol, el Inti, era el padre de toda la vida, el dador de calor y energía. Cuando los días se acortaban y el frío se intensificaba, se interpretaba como una señal de desequilibrio entre los mundos, una llamada urgente para actuar. El Inti Raymi era la respuesta, una invocación masiva, un acto de amor y reconciliación entre los humanos y el cosmos. Durante la ceremonia, miles de personas se reunían en Cusco, vestidas con sus mejores trajes, portando ofrendas de maíz, coca y tejidos sagrados. Sacerdotes y nobles realizaban sacrificios simbólicos, a menudo de llamas, para devolver la vitalidad al sol y garantizar la continuidad del mundo. Los cánticos, las danzas y las procesiones eran en sí mismas una coreografía de poder espiritual diseñada para reconectar cielo y tierra. Pero había algo más. En el corazón del Inti Raymi se encontraba el conocimiento de los ciclos cósmicos. Los amautas
Sabían que todo en el universo fluía en ritmos de expansión y contracción, de muerte y renacimiento. El Inti Raymi no era solo una súplica, era una renovación consciente del pacto sagrado entre los seres humanos y el universo. ¿Podría este antiguo ritual contener claves olvidadas sobre cómo vivir en armonía con los ciclos naturales? Quizá el eco del Inti Raymi, perdido en los vientos helados de los Andes, aún nos susurra el secreto para reequilibrar nuestro mundo desequilibrado. 5. La conexión con el tiempo cíclico. Una visión más allá del calendario. Para los incas, el tiempo no era una línea recta que avanzaba hacia un futuro desconocido. Era un ciclo eterno, una rueda sagrada donde cada evento, cada nacimiento y cada muerte formaban parte de un flujo ininterrumpido de transformación. Esta concepción del tiempo, tan distinta a la visión occidental, era esencial para entender su manera de vivir, de gobernar y de prever el futuro. Los incas medían el paso del tiempo a través de los movimientos del sol, la luna y las estrellas, observando cuidadosamente sus posiciones en momentos clave como los solsticios y equinoccios. Sus calendarios agrícolas y rituales estaban sincronizados con estos eventos, asegurando la armonía con los ritmos naturales. Pero su comprensión iba más allá de la simple medición de estaciones. Reconocían grandes ciclos cósmicos, eras de creación y destrucción que marcaban el destino de los pueblos. Estos ciclos, conocidos en algunas tradiciones andinas como Pachacutis, indicaban cambios profundos, terremotos, revoluciones, nacimientos de nuevos órdenes sociales y espirituales. Cada Pachacuti era visto como un vuelco del mundo, una oportunidad para renacer tras el caos. Esta visión permitía a los incas anticipar no solo los cambios estacionales, sino también grandes transformaciones históricas. El tiempo cíclico implicaba responsabilidad. Los actos humanos no desaparecían en el pasado, sino que retornaban. Cada acción, buena o mala, sembraba una semilla que germinaría en el siguiente giro del ciclo. Esta conciencia promovía un profundo sentido de reciprocidad y respeto hacia la naturaleza, los ancestros y las futuras generaciones. ¿Podría esta concepción ancestral ayudarnos hoy a repensar nuestra relación con el planeta y con el futuro? Quizá en el giro silencioso de los astros aún podamos aprender que el tiempo no es un tirano que nos persigue, sino un aliado que nos invita a evolucionar en armonía con el cosmos. 6. Los quipus como registros proféticos codificados. Simple vista, los quipus parecen apenas conjuntos de cuerdas de colores con nudos organizados en patrones extraños. Sin embargo, bajo esa apariencia humilde, podría ocultarse uno de los sistemas de codificación más enigmáticos y poderosos de la historia. Los quipus proféticos. Tradicionalmente se ha creído que los quipus servían para registrar datos contables, censos, tributos, cosechas. Pero investigaciones recientes plantean una hipótesis aún más fascinante. Algunos quipus podrían haber contenido mensajes históricos, mitológicos y hasta predicciones del futuro. Cada nudo, cada variación en el grosor de la cuerda, cada combinación de colores podía representar no solo cifras, sino también conceptos abstractos, relatos simbólicos y advertencias. Los amautas, guardianes del conocimiento, eran los únicos capacitados para descifrar estos códigos, manteniendo viva una tradición oral complementada por estos dispositivos físicos de memoria. Según ciertas crónicas coloniales, existían quipus especiales reservados para los grandes sabios y sacerdotes. Estos contenían narraciones de cataclismos pasados, como diluvios y terremotos, y advertencias sobre futuros ciclos de destrucción y renovación. Algunos testimonios hablan incluso de quipus que preveían la llegada de hombres extraños y el colapso del orden establecido. Lamentablemente, tras la conquista, los españoles destruyeron miles de quipus, considerándolos instrumentos demoníacos. Lo que podría haber sido un vasto archivo de la sabiduría y las profecías andinas fue reducido a cenizas y silencio. Hoy, un pequeño número de quipus sobrevive en museos y colecciones privadas. Descifrar su significado completo sigue siendo un desafío inmenso, pero si lográramos entenderlos, ¿qué secretos del pasado y del futuro podrían revelarnos? Quizá entre los hilos y los nudos olvidados
aún late el eco de un conocimiento capaz de transformar nuestra visión del tiempo y del destino. 7. La visión de Pachacútec, el emperador que vio el futuro. Entre todos los grandes soberanos, Sadel Tahuantinsuyo, uno destaca no solo por sus hazañas políticas y militares, sino también por su extraordinaria visión profética. Pachacútec, cuyo nombre significa el que cambia el mundo o el transformador del tiempo. Para los incas no fue simplemente un líder, fue un ser tocado por los dioses, capaz de ver más allá de su época. Las leyendas cuentan que siendo joven, Pachacútec tuvo una visión mística mientras bebía agua de un manantial sagrado. En 1900, esta revelación vio el ascenso y la expansión de su imperio, pero también vislumbró su inevitable caída, mucho antes de que los primeros barcos europeos se acercaran a las costas sudamericanas. Esta conciencia del ciclo de creación y destrucción marcó todas sus decisiones como gobernante. Bajo su reinado, Cusco fue rediseñada en forma de puma, se erigieron majestuosos templos como el Coricancha y se fortaleció el culto al Inti, el dios Sol. Cada obra de Pachacútec parecía tener una doble finalidad: glorificar el presente, pero también preparar a su pueblo para los cambios venideros. Algunos cronistas españoles afirmaron que Pachacútec dejó instrucciones secretas para preservar el conocimiento sagrado en caso de invasión, ocultándolo en lugares remotos y en rituales codificados. Este legado invisible podría haber sido parte de su estrategia para salvar el alma del imperio, incluso más allá de su destrucción física. ¿Fue Pachacútec un gobernante visionario, un estratega místico o ambos? Quizás, en su comprensión del tiempo como un flujo cíclico y en su aceptación del cambio como parte inevitable del orden cósmico, se encuentre la clave de su grandeza y la advertencia para quienes, como nosotros, creemos en la permanencia de los imperios humanos. 8. El Capac Ñan y su relación con los ciclos de cambio mundial. El Capac Ñan, la vasta red de caminos que unía todo el Tahuantinsuyo, no era solo una maravilla de la ingeniería. Para los incas, estos senderos eran arterias sagradas, líneas de poder que conectaban no solo geografías, sino también energías, tiempos y destinos. Algunos estudiosos creen que su trazado, lejos de ser meramente práctico, estaba ligado a ciclos de cambio mundial previstos en su cosmovisión. Los caminos principales no solo conectaban ciudades y centros administrativos, también enlazaban lugares de gran importancia espiritual, como lagunas sagradas, apus, montañas veneradas y templos alineados con fenómenos astronómicos. Esta red formaba un verdadero sistema de energía viva, diseñado para canalizar las fuerzas de la naturaleza y sincronizar la vida humana con los ciclos cósmicos. En tiempos de crisis, sequías, terremotos, rebeliones, las rutas del Capac Ñan servían no solo para mover ejércitos o recursos, sino para activar rituales de renovación. Sacerdotes, mensajeros y representantes de distintas regiones recorrían los caminos llevando ofrendas, realizando ceremonias y reequilibrando las fuerzas invisibles que sostenían el orden del mundo. La construcción misma del Capac Ñan respondía a principios de sostenibilidad y armonía. Era una red que respetaba la topografía, fluyendo con las montañas y los valles en lugar de imponerse sobre ellos. Esta sensibilidad indica que los incas veían el territorio como un organismo vivo que debía ser cuidado y escuchado. Es posible que en su diseño y uso ritual, el Capac Ñan codificara ciclos de ascenso y declive, no solo para su propio imperio, sino para la humanidad en general. Tal vez sus piedras silenciosas, dispersas aún por los Andes, siguen susurrando advertencias y esperanzas para aquellos que sepan interpretar su antiguo lenguaje de cambio. 9. El papel de los apus, los espíritus de las montañas como oráculos. En la cosmovisión incaica, las montañas no eran simples formaciones geográficas, eran seres vivos, entidades conscientes llamadas apus, guardianes de la vida, protectores del equilibrio y, lo más sorprendente, oráculos capaces de transmitir mensajes sobre el futuro. Para los incas, escuchar a los apus era fundamental para anticipar cambios, catástrofes y decisiones trascendentales. Cada región del imperio tenía sus montañas sagradas, cada una con su propia personalidad y poder.
Los sabios y sacerdotes realizaban ceremonias especiales en sus cumbres y laderas, ofreciendo coca, chicha, tejidos y hasta sacrificios simbólicos para comunicarse con estas fuerzas mayores. Los apus no solo ofrecían protección, también enviaban advertencias, cambios en los patrones del viento, avalanchas inusuales, temblores o visiones durante los rituales eran interpretados como señales de los apus, indicaciones sobre el futuro inmediato o sobre grandes transformaciones por venir. Uno de los roles más importantes de los sacerdotes especializados era el de intérpretes de estas señales. A través de ayunos, vigilias y rituales en solitario, buscaban entrar en estados de conciencia ampliada donde podían escuchar la voz de la montaña. Lo que aprendían influía en las decisiones agrícolas, políticas y espirituales del imperio entero. Algunos relatos hablan de apus que habrían advertido a los sabios sobre la llegada de invasores extranjeros y la necesidad de esconder los saberes sagrados para protegerlos. Estas advertencias, aunque a menudo ignoradas por las élites políticas, permanecieron en la memoria de los pueblos andinos durante siglos. Podría ser que aún hoy los apus continúen transmitiendo sus mensajes a quienes estén dispuestos a escuchar con el corazón abierto. Quizás entre el viento helado y el eco de las montañas sagradas sobreviva una sabiduría ancestral que no ha dicho aún su última palabra. 10. El enigma de los lagos sagrados y sus mensajes ocultos. Para los incas, los lagos no eran simples reservas de agua, eran puertas a otros mundos, espejos sagrados capaces de reflejar no solo la imagen del cielo, sino también los designios ocultos del futuro. Algunos lagos, como el mítico Titicaca, eran considerados lugares de origen y de destino, puntos donde el tiempo se disolvía y las visiones se manifestaban. La tradición sostiene que muchos sabios y sacerdotes acudían a los lagos sagrados en busca de respuestas. Realizaban ofrendas, meditaciones y ayunos prolongados, buscando visiones en las superficies plácidas del agua o en las sombras que se formaban al atardecer. Los movimientos de los reflejos, los cambios repentinos en las corrientes, los colores inusuales eran interpretados como mensajes enviados desde el Ucupacha, el mundo interior. El lago Titicaca, en particular, tiene un lugar central en las leyendas, de origen incaico. Se dice que de sus aguas surgieron Manco Cápac y Mama Ocllo, los fundadores míticos del Cusco y del imperio. Pero más allá del mito, algunas tradiciones apuntan a que el Titicaca era también un centro profético, donde se consultaban los ciclos cósmicos y se predecían grandes cambios. Otras lagunas sagradas, más pequeñas y menos conocidas, también fueron utilizadas como oráculos naturales. Los sabios se reunían durante eclipses, solsticios y otros eventos astronómicos importantes para observar los lagos y recibir instrucciones sobre siembra, guerra o migraciones necesarias para sobrevivir a cambios venideros. Hoy, en muchas comunidades andinas, la práctica de leer los lagos no ha desaparecido del todo. Aunque camuflada por los siglos y la modernidad, persiste la creencia de que estas aguas milenarias aún susurran verdades a aquellos que saben mirar más allá de su superficie. Tranquila, ¿podrían los lagos seguir siendo guardianes de profecías aún por cumplir? Quizá en sus profundidades insondables aguarden respuestas que el mundo moderno ha olvidado buscar. 11. El fenómeno de los espejos de agua en rituales proféticos. Para los incas, la observación del agua no se limitaba a los grandes lagos. Pequeños charcos, estanques y canales, cuidadosamente construidos, servían como espejos sagrados, superficies mágicas donde se podía leer el futuro y comunicarse con el mundo de los dioses. Estos espejos de agua eran herramientas rituales fundamentales en las prácticas proféticas andinas. Los sacerdotes incas, los amautas y pacos creaban espejos de agua en lugares estratégicos, patios de templos, terrazas ceremoniales o altares naturales. El reflejo del cielo, las estrellas y el movimiento de las nubes en el agua tranquila era cuidadosamente interpretado. Cada ondulación, cada cambio de luz podía ser visto como una señal, una advertencia o una bendición venida del cosmos. Durante los solsticios, los espejos de agua cobraban un significado aún más profundo. Se creía que en esos momentos liminales, el velo entre los mundos se adelgazaba, permitiendo que los dioses y ancestros
enviaran mensajes a través del reflejo líquido. En estos rituales, los participantes podían tener visiones personales o colectivas sobre el destino de su comunidad o del imperio entero. Además, los espejos de agua eran usados para diagnosticar enfermedades, resolver conflictos y prever cambios climáticos cruciales para la agricultura. Su uso no era superstición, era parte de una ciencia espiritual basada en la profunda observación de la naturaleza y en una cosmovisión donde todo estaba interrelacionado. Algunos arqueólogos han encontrado restos de estos espejos ceremoniales en sitios como Machu Picchu, Cusco y Tipón, lo que confirma su importancia en la vida ritual incaica. Podría ser que estos antiguos rituales contuvieran métodos olvidados para acceder a niveles de percepción más profundos. Tal vez en el silencio de un espejo de agua bajo el cielo andino, aún podamos reencontrarnos con mensajes del pasado y del futuro. 12. ¿Existió un consejo secreto de videntes en el Cusco imperial? Más allá del esplendor visible de palacios, templos y plazas, algunos cronistas y tradiciones orales sugieren la existencia de un enigmático grupo oculto en el corazón del Cusco imperial, un consejo secreto de videntes. Estos sabios no eran conocidos públicamente, y su labor se realizaba en la más absoluta discreción, lejos de los rituales oficiales y de los ojos del común. Este consejo, integrado por amautas, jamautas y sacerdotes iniciados, habría sido responsable de interpretar los signos del cielo, las señales de la tierra y los mensajes de los apus y los lagos. Su propósito era asesorar al Sapa Inca en las decisiones más importantes, anticipando tanto los peligros internos como las amenazas venidas de tierras desconocidas. Se cree que estos videntes se reunían en lugares ocultos del Coricancha, el templo más sagrado dedicado al sol, donde los secretos del universo estaban reflejados en muros de oro, quipus especiales y espejos de obsidiana. Algunos relatos mencionan la existencia de cámaras subterráneas donde realizaban rituales de meditación, lectura de visiones y consultas oraculares. Este consejo habría predicho eventos como la llegada de los españoles y el colapso del Tahuantinsuyo. Se dice que al conocer su inevitable destino, tomaron medidas desesperadas: esconder el conocimiento sagrado, dispersarlo entre los pueblos más remotos y sellarlo en códigos ocultos para que algún día pudiera ser recuperado por quienes estuvieran preparados. ¿Fue esta red de sabios un simple mito para explicar el colapso inminente? ¿O realmente existió un núcleo oculto de guardianes del futuro? Tal vez entre los muros silenciosos del antiguo Cusco aún resuene la voz olvidada de aquellos que supieron mirar más allá del horizonte del tiempo. 13. Las señales del cielo, eclipses, cometas y augurios andinos. Para los incas, el cielo no era simplemente un espectáculo lejano, era un texto sagrado, un pergamino viviente donde los dioses escribían su voluntad y anunciaban los cambios venideros. Cada fenómeno astronómico, un eclipse, un cometa, una lluvia de estrellas, era interpretado como un augurio que podía definir el destino de un pueblo, de un gobernante o de toda la humanidad. Los eclipses solares y lunares eran vistos con profunda reverencia y temor. Un eclipse no era solo la sombra pasajera de un cuerpo celeste, era la manifestación de un desequilibrio cósmico. Durante estos eventos, los sacerdotes incas realizaban ceremonias urgentes para restaurar el orden perdido, ofreciendo sacrificios y oraciones para aplacar a los dioses. Los cometas, por su parte, eran considerados señales de cambios radicales. Su aparición solía anunciar guerras, catástrofes naturales o la muerte de un gran líder. Los cronistas españoles registraron que poco antes de la llegada de los conquistadores, varios cometas fueron vistos cruzando el cielo andino, alimentando la sensación de que un gran ciclo estaba por terminar. Los sabios incas no solo observaban los fenómenos astronómicos visibles, también estudiaban las constelaciones oscuras de la Vía Láctea, formas creadas por las sombras entre las estrellas, y basaban en ellas predicciones sobre las cosechas, las migraciones animales y el clima. Cada rincón del firmamento era un mensaje en clave, accesible solo para aquellos que sabían cómo leerlo. Podría ser que en las señales del cielo los incas vislumbraran no solo eventos locales, sino ciclos globales de transformación. Tal vez el firmamento, tan antiguo como los Andes mismos,
aún guarda profecías esperando ser redescubiertas por quienes estén dispuestos a levantar la vista y recordar cómo escuchar las estrellas. 14. La cosmología andina como mapa predictivo del destino humano. En la cosmovisión andina, el universo no era un caos sin sentido ni un simple escenario para la vida humana. Era un mapa ordenado, un tejido interconectado donde cada estrella, cada montaña, cada río y cada ser viviente tenía un lugar y un propósito. Este entendimiento profundo permitía a los incas no solo comprender su presente, sino también prever el destino humano en grandes ciclos de tiempo. La división del cosmos en tres mundos: Hanam Pacha, el mundo superior; Kai Pacha, el mundo terrenal; y Uku Pacha, el mundo subterráneo, no era solo una estructura simbólica, era una guía práctica para interpretar eventos y anticipar cambios. Cada desequilibrio en uno de estos mundos se reflejaba en los otros, como advertencias que debían ser leídas y corregidas a tiempo. El movimiento de los astros, los ciclos de las estaciones, la migración de los animales y el florecimiento de ciertas plantas eran vistos como signos vivos del estado del cosmos. La tarea de los sabios amautas era interpretar estos signos para orientar las acciones colectivas: cuándo sembrar, cuándo guerrear, cuándo buscar refugio o celebrar. Más, aún las constelaciones y los patrones estelares no solo representaban figuras míticas, funcionaban como relojes cósmicos y profecías visuales, indicando los momentos críticos de transformación que afectarían no solo a las comunidades andinas, sino al mundo entero. La cosmología andina enseñaba que todo cambio era cíclico, inevitable y necesario. La destrucción no era el fin, sino el preludio de un nuevo nacimiento. Entender el mapa cósmico era prepararse para fluir con esos ciclos, en lugar de resistirlos en vano. ¿Podría este antiguo saber ofrecernos hoy una brújula para navegar los tiempos de crisis global? Quizá en los antiguos mapas estelares de los Andes aún palpiten las coordenadas de un futuro más sabio y armónico. 15. El ciclo de los Pachacutis, eras de destrucción y renacimiento. Uno de los conceptos más fascinantes y menos comprendidos de la cosmovisión incaica es el de los Pachacutis, grandes ciclos cósmicos que marcan eras de destrucción y renacimiento. Para los incas, el mundo no era estático ni progresivo, sino que pasaba por sucesivas transformaciones profundas como latidos de un gran corazón universal. La palabra Pachacuti significa literalmente vuelta de la tierra o cambio del tiempo y el espacio. Cada Pachacuti era un cataclismo espiritual y material: la caída de imperios, la alteración del orden natural, el surgimiento de nuevas civilizaciones. Pero no era visto como una tragedia absoluta, sino como una necesaria renovación del ciclo, de la vida. Según las tradiciones andinas, el mundo ya ha pasado por varios Pachacutis, cada uno de ellos marcando el fin de una era humana y el inicio de otra. El último gran Pachacuti habría sido la llegada de los conquistadores españoles, un evento predicho por los sabios y vivido como una devastadora transformación del orden conocido. Los Pachacutis no ocurrían al azar, estaban alineados con movimientos cósmicos, cambios astronómicos y señales terrestres interpretadas cuidadosamente por los amautas. Era posible entonces anticipar su llegada observando las alteraciones en el cielo, los desequilibrios en la tierra y los comportamientos humanos. Hoy, muchos sabios andinos contemporáneos creen que estamos entrando en un nuevo Pachacuti, una era de despertar espiritual, donde los saberes ancestrales volverán a ocupar su lugar para equilibrar la destrucción provocada por siglos de desconexión con la naturaleza. ¿Será este el momento en que el cóndor y el águila, símbolos de la profecía andina, vuelen juntos de nuevo? Quizá el eco de los antiguos Pachacutis aún resuene en nuestros corazones, recordándonos que todo fin es también un nuevo comienzo. 16. La visión apocalíptica de los amautas antes de la conquista. Mucho antes de que las velas de los barcos españoles asomaran en el horizonte, los amautas, los sabios guardianes del conocimiento incaico, ya habían tenido visiones apocalípticas sobre el destino del Tahuantinsuyo. Estas premoniciones no surgieron de supersticiones infundadas, sino de un profundo entendimiento de los ciclos naturales, astronómicos y espirituales que regían el universo.
Los amautas observaban señales inquietantes, cambios climáticos inusuales, movimientos anómalos de los astros, alteraciones en el comportamiento de los animales y en las cosechas. Interpretaban estos fenómenos como advertencias claras de un Pachacuti inminente, una gran revolución que trastornaría el orden establecido. Según relatos transmitidos de generación en generación, algunos amautas predijeron la llegada de hombres extraños, portadores de hierro, fuego y enfermedades que impondrían un nuevo ciclo de dolor y aprendizaje para los pueblos andinos. Estas visiones fueron tomadas tan en serio que en ciertos círculos del poder comenzaron a prepararse rituales secretos para preservar el conocimiento sagrado ante la inevitable destrucción. La reacción del aparato imperial, sin embargo, fue diversa. Algunos líderes desestimaron las advertencias, confiando en la fortaleza del imperio. Otros, en cambio, tomaron medidas discretas para ocultar quipus, objetos sagrados y códices de sabiduría ancestral, esperando que, algún día, pudieran ser recuperados en una era más favorable. El dolor de los amautas no radicaba solo en la destrucción física que avisoraban, sino en la pérdida espiritual que sabían que acompañaría al colapso. Para ellos, el olvido de las enseñanzas cósmicas era un destino peor que la muerte. Serán estas advertencias un legado que aún hoy podríamos escuchar. Quizás, como en los días previos a la conquista, la tierra, el cielo y nuestros propios corazones estén enviando señales de un nuevo cambio inevitable. 17. Machu Picchu, santuario de iniciados proféticos, escondida entre las nieblas eternas de los Andes. Machu Picchu sigue siendo uno de los mayores enigmas del mundo antiguo. Aunque muchos la consideran una ciudadela o refugio real, otras teorías más audaces sugieren que fue algo mucho más profundo, un santuario de iniciación profética, reservado para aquellos que podían ver más allá del tiempo ordinario. La ubicación de Machu Picchu no fue elegida al azar. Situada en un punto de poder geográfico y energético, rodeada por montañas sagradas, apus, y alineada con fenómenos astronómicos clave, la ciudad parece diseñada para facilitar experiencias espirituales y visiones. Algunos investigadores creen que Machu Picchu funcionaba como una escuela secreta, donde jóvenes nobles y sacerdotes eran preparados para leer las señales del cosmos, interpretar sueños y recibir enseñanzas que solo podían ser transmitidas en estados elevados de conciencia. La disposición de sus templos, plazas y fuentes sugiere un camino iniciático, donde cada espacio representaba una etapa en el viaje del alma hacia el conocimiento supremo. La piedra sagrada, el Intihuatana, lugar donde se amarra el sol, y otras estructuras claves de Machu Picchu podrían haber servido no solo como relojes solares, sino como dispositivos de sintonización espiritual, ayudando a los iniciados a conectar con los ritmos invisibles del universo. La exclusividad del acceso, el aislamiento geográfico y la sofisticación ritual de Machu Picchu refuerzan la idea de que no era un asentamiento común, era un puente entre mundos, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro podían ser vistos como un solo tejido viviente. ¿Podría Machu Picchu seguir siendo un portal hacia esas dimensiones olvidadas? Quizás sus piedras silenciosas, bañadas por la niebla y el sol, aún esperen a aquellos que se atrevan a caminar el sendero de los antiguos iniciados. 18. La profecía de los hijos del sol y el renacimiento andino. Entre las enseñanzas más secretas de los sabios andinos, una profecía resuena con especial fuerza: la promesa del renacimiento de los hijos del sol. Según esta visión ancestral, después de una larga era de oscuridad y sufrimiento, los descendientes espirituales de los incas volverían a levantarse para restaurar el equilibrio perdido y guiar a la humanidad hacia una nueva era de luz. La caída del Tahuantinsuyo, lejos de ser vista como el fin definitivo, fue interpretada como parte de un gran ciclo de purificación. Los sabios predijeron que los hijos del sol, aquellos que mantuvieran viva la sabiduría ancestral, aunque fuera en secreto, resurgirían cuando el mundo estuviera listo para escuchar nuevamente la voz de la tierra y de los astros. Esta profecía no se refería únicamente a un linaje biológico, sino a una herencia espiritual. Ser un hijo del sol significaba vivir en armonía con la naturaleza, honrar los ciclos cósmicos
y actuar con sabiduría, compasión y valentía. La sangre importaba menos que el corazón dispuesto a despertar y a reconectar con las antiguas verdades. Hoy, en medio de las crisis globales, muchas comunidades andinas y movimientos espirituales han comenzado a reivindicar esta herencia. Las ceremonias ancestrales renacen, el respeto por la Pachamama, Madre Tierra, se extiende, y voces antiguas vuelven a ser escuchadas en plazas, montañas y foros internacionales. ¿Estamos presenciando el inicio de ese renacimiento anunciado hace siglos? Tal vez los hijos del sol no sean otros, sino nosotros mismos, llamados a recordar, a sanar y a reconstruir un mundo más justo y sagrado. 19. La resistencia espiritual. ¿Cómo sobrevivieron las visiones prohibidas? Tras la violenta irrupción de los conquistadores, gran parte del mundo material de los incas fue destruido. Templos saqueados, quipus quemados, rituales prohibidos. Sin embargo, el alma espiritual del Tahuantinsuyo no fue extinguida. Lejos de someterse por completo, los sabios y guardianes de la tradición llevaron adelante una resistencia silenciosa, protegiendo las visiones prohibidas a través del tiempo. Esta resistencia no se libró con espadas ni escudos, sino con memoria, paciencia y fe. Muchos ritos ancestrales fueron camuflados bajo prácticas cristianas superficiales. Las fiestas indígenas se bautizaron con nombres de santos. Las ofrendas a la Pachamama continuaron, disfrazadas de devoción a la Virgen María. Los antiguos conocimientos astronómicos, agrícolas y proféticos sobrevivieron encriptados en cantos, tejidos y cuentos transmitidos al oído. En las aldeas más remotas, donde el control colonial era menos férreo, los sabios mantuvieron vivas las enseñanzas de los amautas, instruyendo a nuevas generaciones en secreto, a través de rituales nocturnos, peregrinaciones ocultas a los apus y vigilias junto a los lagos sagrados, preservaron la conexión con el cosmos que tantos esfuerzos costó construir. Este acto de resistencia espiritual permitió que 5 siglos después aún podamos escuchar ecos auténticos del pensamiento incaico. Muchas comunidades andinas actuales siguen celebrando Inti Raymi, realizando despachos a la tierra y leyendo los augurios en el comportamiento de los astros y de la naturaleza. ¿Puede una sabiduría ser enterrada realmente si vive en el corazón de un pueblo? Quizá gracias a esta resistencia silenciosa, hoy podamos acercarnos de nuevo a las visiones prohibidas que un día prometieron guiar el futuro de toda la humanidad. 20. La transmisión oral de los sueños proféticos en los pueblos indígenas. Cuando los quipus fueron quemados y los templos reducidos a ruinas, quedó un solo vehículo confiable para conservar la sabiduría ancestral, la palabra viva. A través de la transmisión oral, los pueblos indígenas de los Andes preservaron los sueños proféticos que habían guiado sus destinos durante generaciones, manteniéndolos a salvo de la censura y el olvido. Los sueños siempre ocuparon un lugar sagrado en la cosmovisión andina. Eran considerados mensajes de Luku Pacha, el mundo interior y subterráneo, donde habitan los ancestros y los espíritus de la naturaleza. Soñar era viajar, comunicarse con el cosmos, anticipar eventos futuros y recibir advertencias o bendiciones. Cada comunidad poseía sus narradores, ancianos y sabios, encargados de recordar y relatar los sueños proféticos más importantes. Estas visiones hablaban de grandes catástrofes, del renacimiento de los pueblos oprimidos, de la llegada de nuevos tiempos de equilibrio y justicia, relatos de terremotos que cambiarían la faz de la tierra, de cóndores que volarían más allá de sus montañas natales, de ríos que cantarían canciones olvidadas al romper sus cauces. A través de cuentos, mitos y cantos rituales, estos sueños fueron sembrados en la memoria colectiva, de padres a hijos, de abuelas a nietos, incluso en tiempos de persecución o conversión forzada. La palabra cargada de símbolos y metáforas protegía los significados más profundos de aquellos que no tenían ojos para ver ni oídos para oír. Hoy, mientras algunos de estos sueños resurgen en las voces de los pueblos indígenas, nos preguntamos, ¿son solo vestigios del pasado o advertencias vigentes para nuestro presente? Tal vez en las historias susurradas junto al fuego aún palpiten las claves de un futuro por escribir. 21.
El retorno del Inca, mito o anuncio, pendiente de cumplir. Entre todas las profecías andinas, pocas tienen tanto poder de evocación como la del retorno del Inca. Esta creencia, transmitida a lo largo de los siglos en susurros y canciones secretas, sostiene que un día el Inca, o su espíritu, regresará para restaurar el equilibrio perdido, sanar las heridas del pueblo andino y abrir una nueva era de luz para toda la humanidad. Tras la caída del Tahuantinsuyo, muchos pueblos indígenas no vieron el fin como una derrota definitiva. Para ellos, el Inca no había muerto, sino que había viajado a Lucupacha, el mundo interior, donde aguardaría el momento adecuado para resurgir. Su retorno sería precedido por señales claras, trastornos en la naturaleza, convulsiones sociales y la reaparición de antiguos saberes olvidados. Esta idea no solo mantuvo viva la resistencia espiritual de los pueblos indígenas, sino que también inspiró movimientos mesiánicos a lo largo de la historia colonial y republicana. Cada rebelión, cada alzamiento andino, llevaba en su corazón la esperanza del Inca que regresa, no como un conquistador, sino como un restaurador de la armonía cósmica. Algunos intérpretes contemporáneos de las profecías sugieren que el retorno del Inca no debe entenderse literalmente, sino simbólicamente, el despertar de una conciencia colectiva, el resurgimiento de los valores de respeto a la tierra, de reciprocidad y de integración entre ciencia y espiritualidad. Un nuevo tiempo en el que el espíritu del Inca viva en miles millones, todos aquellos que trabajen por un mundo más justo y sagrado. Estamos entonces viviendo el inicio de ese gran retorno. Quizá el Inca ya esté caminando entre nosotros, no como un individuo, sino como una nueva visión sembrándose en los corazones despiertos. 22. Las profecías solares del Coricancha y el futuro de la humanidad. En el corazón de Cusco, el Coricancha, el templo del sol, brillaba como el centro espiritual del Tahuantinsuyo. Más allá de su esplendor material, los sabios andinos sabían que este lugar era un portal de sabiduría cósmica, donde se codificaban no solo las leyes de la naturaleza, sino también profecías solares sobre el destino de la humanidad. Las paredes doradas del Coricancha reflejaban más que la luz física, simbolizaban la luz del conocimiento, el orden divino que regía todas las cosas. Allí, los amautas no solo realizaban observaciones astronómicas, sino que interpretaban los ciclos solares como mensajes vivos, indicadores de grandes transformaciones venideras. Cada solsticio, cada equinoccio observado desde el Coricancha marcaba no solo cambios estacionales, sino transiciones espirituales de profundo impacto colectivo. Los sabios creían que el sol enviaba señales sobre el equilibrio o desequilibrio del mundo humano. Un sol eclipsado, debilitado o errático era interpretado como advertencia de tiempos oscuros, como los que precedieron la llegada de los conquistadores. Según las tradiciones, en los registros secretos del Coricancha existían advertencias sobre la ruptura de la armonía planetaria, un tiempo en que los humanos olvidarían su conexión con la Tierra y el cosmos, cayendo en un caos de codicia, guerras y devastación ambiental. Pero también existía la promesa de un renacimiento, una nueva salida del sol, cuando las personas recordarían su naturaleza sagrada y restaurarían el equilibrio perdido. Hoy, ante el evidente colapso ecológico y social de nuestro mundo, estas profecías solares adquieren una relevancia estremecedora. ¿Seremos capaces de escuchar el llamado del sol antes de que sea demasiado tarde? Quizá, en los rayos que aún bañan las ruinas doradas del Coricancha, resplandezca la llave de mi inhumación, nuestro renacer. 23. ¿Qué revelan las profecías incas para el mundo moderno? Al recorrer los ecos de las profecías incas, queda claro que su sabiduría no era un simple legado para tiempos pasados. Los mensajes que dejaron, codificados en rituales, paisajes sagrados, mitos y prácticas secretas, tienen una vigencia impactante para el mundo moderno que cada vez más se enfrenta a crisis que ellos ya habían previsto. Los incas no advertían sobre el futuro como un destino inevitable, sino como un mapa de caminos posibles. Nos hablaban de ciclos de creación y destrucción, de la necesidad de vivir en reciprocidad con la tierra, de respetar los ritmos cósmicos y de mantener la conexión entre el cuerpo, la mente, el espíritu y el universo. Hoy, cuando el cambio,
climático, la desigualdad, el agotamiento de recursos naturales y el vacío espiritual amenazan nuestro planeta. Sus enseñanzas suenan como un llamado urgente. Las profecías no anunciaban únicamente tragedias, también ofrecían esperanzas de renovación, oportunidades para despertar y corregir el rumbo antes de que los ciclos de destrucción se completen. El renacimiento del Inca, el vuelo conjunto del cóndor y el águila, el regreso de los hijos del sol, son metáforas vivas que nos invitan a reconstruir una relación más consciente con el mundo que habitamos. Nos invitan a recordar que la verdadera sabiduría no se mide en tecnología, sino en la capacidad de vivir en armonía con las fuerzas invisibles que sostienen la vida. ¿Seremos capaces de escuchar esas voces antiguas antes de que otro Pachacuti nos sacuda? Quizá, si elegimos atender a los susurros de las montañas, a los reflejos de los lagos y a los latidos del propio corazón de la tierra, aún podamos cumplir la visión más luminosa que los incas soñaron para la humanidad. Los incas, herederos de una sabiduría que miraba las estrellas y escuchaba el latido de la tierra, no solo construyeron caminos, templos y ciudades eternas, también tejieron un mapa invisible de advertencias, sueños y promesas que, siglos después, sigue latiendo en el corazón de los Andes y en el alma del mundo. Sus profecías no fueron meros cuentos para dormir a los niños o mitos para enaltecer a un imperio perdido. Fueron visiones profundas, nacidas de la observación paciente, del diálogo con los apus, del reflejo de los lagos, del susurro de los vientos y de los destellos del sol sobre la piedra sagrada. Visiones que, de alguna manera inexplicable, parecen hablar directamente a nuestro presente. Hoy, mientras enfrentamos desafíos que amenazan la vida misma, mientras el orden que creemos eterno se tambalea bajo nuestros pies, las antiguas voces andinas nos ofrecen no solo advertencias, sino un llamado a despertar. Nos recuerdan que no hay separación entre nosotros y el mundo, entre el espíritu y la materia, entre el pasado y el futuro. El retorno del Inca, el vuelo del cóndor junto al águila, el renacimiento de los hijos del sol, no son leyendas para admirar desde lejos. Son convocatorias urgentes para recordar quiénes somos, para sanar la tierra que pisamos y para reescribir nuestro destino con sabiduría, respeto y amor profundo por todo lo que vive. Si este viaje a través de las profecías perdidas de los incas tocó tu curiosidad y tu corazón, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Así seguirás explorando con nosotros los secretos olvidados que pueden cambiar el mundo. ¿Estás preparado para ser parte del nuevo Pachacuti? El futuro aún puede ser tejido y las estrellas aún guardan promesas por cumplir.